Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Tarragona el Padre Rafael Serra. Buenos días a todos los oyentes de este programa. Quisiera, en primer lugar, hacer referencia al sufrimiento del pueblo de Venezuela, probado por estos terribles terremotos que han provocado tanto dolor y tanta muerte. Toda nuestra solidaridad, toda nuestra oración a un pueblo que queremos y amamos tanto. Que la protección de la Madre de Dios les ayude a todos. Quisiera también en este programa, tal como dije hace 2 meses, porque quedó interrumpido el mes pasado por razón de la visita del Papa, hablar de un acontecimiento del cual fui testigo y estaba presente. Es la bendición del Santo Padre, Papa León XIV, de la Torre de la Sagrada Familia en Barcelona. Todos los sacerdotes teníamos como un cierto temor, puesto que Cataluña está muy secularizada, que la presencia del Santo Padre fuese acogida, además en aquellos momentos habían unas circunstancias un poco difíciles socialmente. Teníamos miedo de que la presencia del Santo Padre en Barcelona fuese una acogida por parte de la población, pues más bien fría. Y nos sorprendió porque la ciudad y los fieles se volcaron con el Santo Padre para saludarlo y recibirlo con un gran amor y con una gran alegría. Yo pensé en mi interior, digo, sin lugar a dudas, el Espíritu del Señor está actuando, porque el Espíritu de Dios es siempre fuente de alegría y de gozo, y todo estaba imbuido de paz, y todos tenían paciencia unos con otros, y todos participaban de la alegría de recibir el Santo Padre, tanto cuando subió a Montserrat. Fue para nosotros altamente emotivo ver cómo el Santo Padre rezaba el Santo Rosario en un lugar que queremos tanto los catalanes como el monasterio de Montserrat, y veneraba la imagen de la Moreneta, también en la cárcel de Brians, también en San Agustín, que es una parte de la ciudad complicada y difícil, y naturalmente en la Sagrada Familia, donde estaba yo presente. Todos los sacerdotes de Cataluña estaban en el interior de la basílica. Yo estaba en medio de los sacerdotes y me di cuenta de la bondad de los sacerdotes de Cataluña, que en estos últimos decenios han pasado por pruebas, dificultades difíciles de asumir, y naturalmente siempre quedan los buenos sacerdotes, orantes, y que viven con una gran fidelidad la caridad pastoral, con aquella caridad que todo lo aguanta y que todo lo soporta. Y esto naturalmente no es mérito suyo, sino que es fruto de la oración que los ha sostenido y los sostiene, y de la gracia del Señor. Cuando entró el Santo Padre, humilde, con su sonrisa y con su bondad, y creo que su alegría viene muy de dentro, viene de muchas horas de oración, viene del principio agustiniano, del gaudium, del gozo fundamentado en la verdad. Pero fue impresionante cuando el Santo Padre entró por lo que será el pórtico de la gloria, y los coros cantaban el Tu ex Petrus. Todo el mundo se estremeció. Casi era increíble. Nos llevaba a un gran
asombro, a un estupor religioso de algo que nos superaba completamente, el Santo Padre entre nosotros, el sucesor de Pedro entre nosotros, casi como una profesión de fe. Este que entra es el sucesor de Pedro, el humilde pescador de Galilea, testigo de la resurrección del Señor. La arquitectura de la Sagrada Familia, que es un edificio que no tiene parangón, que no se puede comparar con nada, con otro edificio, único. Todo el templo es proclamación del Evangelio del Señor, manifestación y epifanía de todos los misterios de Cristo esculpidos en la piedra, y al mismo tiempo en medio de la ciudad el gran edificio altísimo con esta torre que luego bendeciría el Santo Padre es símbolo de la Iglesia y presencia de la Iglesia, como un sacramento o casi sacramento de su presencia en medio de la ciudad secular. Inaugura siempre un tiempo nuevo. Desde la resurrección de Jesucristo hay un tiempo nuevo, un tiempo teológico, un tiempo que tiene una calidad propia, un tiempo que ya no retorna sobre sí mismo, un tiempo que va siempre hacia adelante, que va hacia el futuro, que va hacia Dios y encuentra en Dios su consumación y su plenitud. El tiempo nuestro, humano, ha quedado irrumpido por la eternidad de Dios nuestro Señor. Y se inaugura el tiempo del Espíritu y el tiempo de la Iglesia. Mi tiempo va hacia Dios. Mi vida está destinada a Dios. Entrar en una iglesia cristiana, por humilde y sencilla que sea, es entrar en un espacio que todo él figura, anticipa, evoca, aunque sea humildemente, sencillamente, la Jerusalén del cielo, la plenitud de la iglesia, profecía de esta iglesia, hacia la cual caminamos con una gran esperanza. Y si esto puede decirse de cualquier iglesia o de cualquier lugar de la celebración, esto todavía es mucho más significativo cuando uno entra en la Sagrada Familia, en el templo de la Sagrada Familia de Barcelona, obra del hombre de Dios que fue Antonio Gaudí. Así, el Santo Padre lo explicó en su memorable homilía. El templo, en primer lugar, que imita las formas de la naturaleza, evoca el primer paraíso, también como anticipación y profecía del paraíso de Dios. El templo, abierto por las tres puertas convergentes, las tres, hasta el altar del Señor, que ocupa el lugar central, visualmente central, con la imagen de Cristo encima, bajo el baldaquín, indica que para entrar hay que pasar o por todos los misterios de la vida del Señor. He ahí el pórtico del nacimiento, el pórtico de la pasión del Señor, de su obediencia hasta el extremo, de su oblación al Padre en el amor del Espíritu, en el abandono, en la soledad de la cruz,
y el pórtico todavía no terminado de la gloria, del tránsito pascual, de la gloria de su resurrección y de su no menos admirable ascensión y de la donación del Espíritu Santo. Todo converge hacia la mesa del Señor. Y allí está la plenitud de todo. Cristo ofrecido en el Espíritu Santo, entregado y repartido en el sacramento que es el Santísimo Sacramento, sacramento de todos los sacramentos, la Eucaristía del Señor. Y solo el amor puede salvar al mundo. La Sagrada Familia observó también el Santo Padre en una homilía que os recomiendo si tenéis tiempo y os gusta que la repaséis. Dijo que es un templo inacabado, no terminado, en construcción. Y eso es también simbólico, como queriendo decir, el misterio de la Iglesia en este mundo nunca estará jamás terminado y siempre tendremos que volver a empezar. El camino de la Iglesia no se consuma en este mundo. El camino de la Iglesia se consuma en la gloria. No se consuma en esta tierra. Se consuma en el cielo. Dijo también que la cruz del Señor altísima en su torre es faro para todo el Mediterráneo. 172 metros, y algo más, la más alta del mundo. Y la cruz señala el camino de la Iglesia como la luz que acompañaba el pueblo de Dios en el desierto, la nube que acompañaba el pueblo de Dios en el desierto y que era resplandeciente durante la noche. Así Gaudí lo quiso, que la cruz de la Sagrada Familia resplandeciera por los rayos del sol y fuese iluminada por la noche. La cruz como símbolo de la presencia de Dios en el mundo. Después de la celebración, el Santo Padre, ya en el exterior, procedió a bendecir la torre de nuestro Señor Jesucristo, coronada con la cruz tridimensional. Fue algo realmente emotivo, un gran silencio. Y los escolanes de Montserrat empezaron a cantar el Sanctus, que coincide con las palabras que están escritas en el anillo superior de la torre donde empieza la cruz. Fue realmente precioso y evocaba para mí algo de la liturgia del Gran Viernes Santo, cuando se enseña, cuando se presenta al pueblo la cruz del Señor como una ostensión. Solo los niños son capaces de cantar la gloria de Dios manifestada
en la cruz del Señor. Su canto estremeció y conmovió, y lentamente la gran torre fue iluminada desde el interior y desde el exterior. El silencio de la gran multitud era realmente denso y orante. Y cuando la cruz del Señor se iluminó, todos pensamos que la gloria de Dios se manifiesta plenamente en la cruz del Señor, el Dios creador de todo el universo. Finalmente se manifiesta en la donación de su Hijo en la cruz. Y la cruz es plenitud, epifanía de su manifestación. La gloria de Dios se manifiesta como contraste y sublime paradoja en la antigloria humana. El hombre crucificado, abandonado, traicionado, burlado, torturado, exhalando su espíritu, dando su espíritu. Ciertamente, ni yo ni vosotros podríamos creer en otro Dios que no fuera este, el Dios amor. La cruz del Señor hunde sus raíces en lo más profundo. Y esto quiere decir que cualquier existencia, por baja que haya caído, puede encontrar la presencia del Señor, que lo llama y lo quiere alzar y lo quiere salvar. Que no hay ninguna existencia, queridos radio oyentes, perdida para siempre ante los ojos de Dios. Y por consiguiente la mirada que debemos dar sobre estas existencias que humanamente parecen sin redención, es una mirada de amor que participa de la mirada del mismo Dios, del mismo amor de Dios. Y la cruz del Señor, con sus brazos, indica un abrazo total, y es un abrazo realmente elevador. Lo abraza todo para llevarlo todo hacia el Padre. Nadie queda excluido de este abrazo de Dios, significado en los brazos de la cruz. Y la cruz del Señor señala lo más alto y toda su verticalidad es como un decir, sursum cordam, levantemos el corazón, buscad lo que es de arriba, donde está sentado Cristo junto al Padre, como escuchamos en la epístola de la noche de la Pascua. Propiamente cuando entras en la Sagrada Familia, tienes una sensación no de mirar hacia abajo, sino de mirar hacia arriba, de mirar hacia lo alto, mirar hacia Dios. En ella encuentro la libertad, la salvación, la redención. Pero la cruz del Señor también está para aquellos que están detrás, para aquellos que lo dudan, para aquellos que dicen, no puede ser que en esta cruz esté la salvación del mundo. Y si en la cruz del Señor con su abrazo podemos decir que el Señor murió no únicamente por el buen ladrón, sino también por el mal ladrón. El Señor en la cruz también murió y dio su vida para aquellos que lo adoran y para aquellos que blasfeman.
no hay nada ni nadie que no sea amado por Dios y por consiguiente siempre es posible la esperanza. La cruz del Señor, elevada gloriosamente en el templo de la Sagrada Familia de Barcelona, marca la amplitud, la latitud, la altura y la profundidad del misterio del amor de Dios. Y todo eso pertenece y tiene relación con alguien. Este alguien es Antonio Gaudí, el gran arquitecto. Al final de su vida murió como un pobre. Vivía en la misma Sagrada Familia que estaba construyendo, muy consciente de que ni por asomo vería el templo terminado. Y el 7 de junio del año 1926, se dirigía como cada día al oratorio de San Felipe Neri, cerca de la plaza de Tetuán, y dirigiéndose allí fue atropellado por un tranvía. Tenía 73 años. Tan pobre iba que lo confundieron con un vagabundo, de tal manera que lo trasladaron al hospital de los pobres. Finalmente después lo reconocieron. Era Antonio Gaudí, el gran arquitecto. Después de 3 días murió. Y esto, escuchadme con atención, significa que no debemos celebrar lo que hizo Gaudí, maravillándonos extraordinariamente, sino que tenemos que celebrar lo que Dios hizo en él, la obra de la gracia en él. El espíritu de oración entró dentro de su corazón. El amor a los pobres entró en su corazón y le hizo descubrir todo el misterio de Dios. Más por la oración que por los libros y por los buenos sacerdotes y algún obispo que encontró en su vida. De tal manera que para mí la Sagrada Familia fue construido anteriormente y previamente en su interior. Su corazón era templo de esta familia de Dios. Y justamente porque su vivencia espiritual interiorizada de todos los misterios de Cristo fue capaz de construir en la totalidad y en el detalle, con sumo amor, lo que hoy llamamos la Sagrada Familia. De Antonio Gaudí, de nuestras comarcas, es un nombre del cual no se conservan muchas palabras, o muy pocas palabras. Su elocuencia, su discurso, en su obra. La Sagrada Familia es expresión de toda la interioridad de Gaudí, de hombres de Dios. Y no sin razón, la Iglesia ya lo ha proclamado venerable. El pueblo de Dios desea que algún día sea proclamado beato santo, pero no santo beato porque fue un gran arquitecto, sino santo y beato porque fue un hombre de Dios que fue capaz de expresar su vivencia de la fe en su arquitectura. Deseamos también, para culminar, que la Sagrada Familia no se muera de éxito
y no sea únicamente un templo para visitar, sino que sea un templo para orar y para celebrar los misterios de la fe. A todos y cada uno un feliz mes de julio. Descansar, porque dicen que la gente que no descansa no deja descansar a los demás. Buenos días a todo el mundo y que la Madre de Dios nos acompañe. Adiós. Así finaliza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Rafael Serra, sacerdote de la Archidiócesis de Tarragona.